Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy abordamos un tema central en la educación actual, esa relación intensa y a veces tensa, ¿no? Entre la cultura digital que nos rodea y la cultura más propia de la escuela. Vamos a ver cómo interactúan, qué chispas saltan ahí en ese encuentro y, bueno, qué implica todo esto para quienes enseñan y aprenden hoy en día. Para este análisis nos estamos basando en materiales interesantes del Instituto Superior de Formación Docente, número 229, específicamente de la Cátedra Cultura Digital y Educación del profesor Leonardo Javier Manetta, que además dialoga mucho con ideas de gente como Inés Dussel. La meta hoy, creo, es ir un poco más allá del discurso fácil, ¿viste? Queremos problematizar esta relación, cuestionar esa idea de que incluir lo digital es nomás poner aparatos en el aula. Vamos a ver que es un entramado bastante más complejo. Y fascinante, diría yo. Así que bueno, listos para desentrañar esto. Empecemos con un concepto que parece clave en los materiales. Hibridación. Suena a mezcla, ¿sí? Pero ¿es tan simple como juntar dos cosas? Parece que no es solo sumar tecnología a la escuela como si fuera un accesorio. Exactamente, no es como ponerle una pegatina, digamos moderna, a un cuaderno viejo. La hibridación es un proceso mucho más orgánico. Y constante. Imagina como dos corrientes de agua que se encuentran, ¿no? No solo se mezclan, sino que cambian la fuerza, la dirección, la composición de ambas. Aquí, la cultura digital y la escolar interactúan, se influyen, a veces colaboran, sí, pero muy a menudo entran en conflicto y se transforman mutuamente en ese proceso. Entiendo. Y para ver esa interacción, y sobre todo el conflicto que mencionas, ayuda quizás contrastar sus características. La cultura escolar, al menos la más tradicional, ¿qué valora? La estructura, un ritmo más pausado para reflexionar, cierta linealidad, ¿no? En cómo se presenta el saber. La atención sostenida. Eso, la capacidad de mantener la atención en una sola cosa por un tiempo. Así es. Y la cultura digital, bueno, opera con una lógica casi opuesta en muchos sentidos. Prima la inmediatez, la conexión constante, esa sensación de estar siempre en línea. Fomenta una participación muy activa, pero a menudo fragmentada y en múltiples frentes a la vez, lo que llamamos multitarea, vamos. Y eso, claro, puede llevar fácilmente a la dispersión de la atención, supongo. Claro, es un choque de ritmos y de expectativas entonces. Totalmente. Y es vital entender, creo, que la cultura digital va mucho más allá de los aparatos o las aplicaciones. No son solo herramientas, constituyen todo un ecosistema que moldea activamente nuestra subjetividad, cómo nos vemos, cómo nos relacionamos, qué deseamos, cómo accedemos y validamos el conocimiento. Los textos le llaman subjetividad mediática. Subjetividad mediática. ¿Puedes darnos un ejemplo concreto de cómo eso entra en juego? Para bajarlo a tierra. Sí, a ver, piensa en cómo las redes sociales impactan la construcción de la autoimagen, sobre todo en adolescentes, en jóvenes. Los modelos que se presentan, la búsqueda de validación constante a través de likes, de comentarios, la forma en que se construyen las opiniones. Toda esa forma de ser y de estar en el mundo que se forja en lo digital fuera de la escuela no se queda mágicamente en la puerta del aula. Entra con ellos. Claro, sería ingenuo pensar que se puede como apagar esa subjetividad al entrar a clase. Y supongo que es justo ahí donde surge otro concepto clave que mencionan los materiales: las posibilidades en conflicto. Citan a Inés Dussel y Blanca Flor Trujillo Reyes. ¿A qué se refieren con eso, exactamente? Bueno, se refiere a que este encuentro, que es inevitable, entre la cultura escolar y la digital, no es ni puramente bueno ni puramente malo. No es blanco o negro. La tecnología abre puertas fascinantes, sin duda. Acceso a información global, nuevas formas de crear, de colaborar, ofrece posibilidades pedagógicas que eran impensables hace unas décadas. Pero, al mismo tiempo, y esto es lo importante, de forma inherente trae consigo contradicciones, tensiones, conflictos con las lógicas y las necesidades propias de la escuela. O sea que no es un camino de rosas, como se dice. Dussel, según entiendo por los apuntes que se basan en sus charlas, insiste mucho en esto. La tecnología no es una varita mágica. Ofrece mucho, sí, pero choca con prácticas escolares esenciales. ¿Como cuál, por ejemplo?
Danos un ejemplo claro. El ejemplo más claro, creo, es el que mencionábamos antes sobre la atención. La posibilidad técnica de tener 1000 ventanas abiertas, de saltar de un hipervínculo a otro casi sin pensar, choca frontalmente con la necesidad pedagógica de desarrollar la atención sostenida, esa concentración profunda que requiere, por ejemplo, leer una novela completa, o resolver un problema matemático complejo, o analizar un proceso histórico en detalle. Ahí se ve clarísima la tensión, sí. Hay otras tensiones importantes que identifiquen estos materiales. Sí, y son cruciales para entender el meollo del asunto, ¿eh? Analicémoslas porque son como la manifestación concreta de esa hibridación que a veces es incómoda. Una muy fuerte es la tensión entre velocidad y reflexión. O si prefieres, inmediatez versus profundidad. Uf, suena a la lucha diaria de muchos, ¿no? En la vida en general incluso. Exacto. La cultura digital nos acostumbra, y hasta premia, la respuesta instantánea, el acceso rápido a datos, que a menudo son fragmentados, el estar al día constantemente. La escuela, por definición casi, necesita tiempo. Tiempo para madurar ideas, para el debate pausado, para la escritura reflexiva, para esa concentración que exige comprender algo complejo más allá de un titular o un resumen rápido. La velocidad de la red versus el ritmo necesario para aprender de verdad. Tal cual. La velocidad de la red choca con ese ritmo necesario para un aprendizaje que sea significativo, que perdure. Se entiende perfecto. ¿Qué otra tensión destacarías? Otra muy evidente es la que se da entre entretenimiento y formalidad. A ver, los lenguajes y las estéticas de la cultura digital dominante. Piensa en memes, en videos virales cortos tipo TikTok, la comunicación súper abreviada en chats. Tienen su propia lógica. Una lógica muy ligada al humor, al impacto inmediato, a lo efímero, a capturar la atención, pero rapidísimo. ¿Y eso choca con? Choca frontalmente con los géneros y los registros que tradicionalmente exige la escuela. La argumentación sostenida, la formalidad del lenguaje académico, la estructura de un informe o de un ensayo, cierto grado de solemnidad o de rigor metodológico. Claro. Esto puede crear una brecha enorme entre las formas de expresión y los saberes que se valoran en el aula y la cultura comunicacional real, cotidiana, del estudiantado. A veces parecen dos mundos que no se tocan, ¿viste? Sí, totalmente. Y mencionabas una tercera tensión, aunque quizá más sutil, o no tanto. Sí, la tensión entre individualidad y colectividad. Es un poco paradójica, fíjate. Por un lado, las plataformas digitales facilitan formas de trabajo colaborativo a distancia que eran impensables antes, eso es innegable. Pero por otro lado, los algoritmos que personalizan nuestra experiencia, mostrándonos solo lo que creen que nos gusta o que confirman nuestras ideas previas, pueden crear esas famosas burbujas de filtro. Ajá, las burbujas. Exacto. Y esto puede reforzar una visión muy individualizada del aprendizaje y al mismo tiempo dificultar la exposición a la diversidad de perspectivas o la construcción de un sentido de lo común, algo que la escuela tradicionalmente busca fomentar. Estas tensiones, velocidad versus reflexión, entretenimiento versus formalidad, y esta de individualidad versus colectividad, pintan un cuadro mucho más complejo que la simple idea de vamos a usar tecnología en clase. Y esto nos lleva directo a otro punto crítico que señalan los análisis. La necesidad de mirar con lupa, con ojo crítico, el discurso que a menudo es excesivamente optimista, casi celebratorio sobre la tecnología en la educación. Precisamente. Es muy común escuchar discursos que presentan la tecnología como la gran panacea, la solución a todos los males de la educación. Se habla de modernización, de innovación, de preparar para el futuro, siempre con un tono muy positivo. Esto se relaciona con lo que algunos autores llaman solucionismo tecnológico. ¿Qué implica ese término, solucionismo tecnológico? Suena un poco reduccionista, ¿no? Luis, es la creencia a veces un poco ingenua o a veces interesada de que la tecnología por sí misma, como si fuera una herramienta mágica, puede resolver problemas educativos que en realidad son profundamente sociales, económicos, culturales, pedagógicos. Problemas como la desigualdad en el acceso y en los resultados, la desmotivación estudiantil, las dificultades de aprendizaje específicas. El solucionismo tecnológico sugiere que basta con implementar la última plataforma o repartir dispositivos para que esos problemas estructurales complejos desaparezcan como por arte de magia. Como si la tecnología fuera un atajo que nos evita tener que, abordar las raíces del problema, que suelen ser más complicadas.
Exacto. Y este optimismo que los materiales califican de acrítico, o sea, que no se cuestiona a sí mismo, pasa por alto algo fundamental. La tecnología nunca es neutra. Jamás. Tiene lo que se llama una parcialidad política. Parcialidad política, a ver, ¿en qué sentido? ¿Se refiere a partidos políticos o...? No necesariamente o no únicamente a eso. Se refiere a que detrás de cada software, de cada plataforma, de cada algoritmo que filtra lo que vemos o no vemos, hay intereses. Intereses económicos, por supuesto. Empresas que buscan beneficios, vender datos, generar dependencia de sus productos. Eso está claro. Pero también hay intereses ideológicos. Visiones del mundo incorporadas en el diseño mismo de la tecnología. Cómo se organiza la información, qué se prioriza, qué se invisibiliza, qué tipo de interacciones se fomentan y cuáles no. Todo eso tiene implicaciones políticas, en un sentido amplio. Define qué es conocimiento válido, qué significa participar, qué es ser ciudadano en esta era digital. Entiendo, no es neutral porque está diseñada por humanos, con sus intereses, sus valores, sus sesgos. Ignorar eso sería peligroso, ¿no? Sería peligroso, sí. Puede llevar a no ver las brechas digitales reales. Y ya no hablo solo de la brecha de acceso, tener o no el aparato y la conexión, que sigue existiendo, sino de la segunda brecha, la de las competencias para usar esa tecnología de forma crítica, significativa, y no solo para consumir pasivamente o entretenerse. Y también puede llevarnos a minimizar o incluso a despreciar el rol insustituible del docente como mediador cultural y crítico. Pensar que la tecnología reemplaza al docente es justamente parte de ese solucionismo tecnológico ingenuo. Para una inclusión digital que sea real, que sea educativa y que sea justa, es indispensable analizar esta dimensión política y económica. No podemos tratar a la tecnología como una herramienta inocente y transparente, porque no lo es. Queda claro que el panorama es complejo. Tenemos hibridación, tensiones por todos lados, un optimismo que hay que matizar mucho. Entonces, ¿cuál es el camino para los educadores, las educadoras, si no se trata de rechazar la tecnología, pero tampoco de aceptarla sin más? ¿Qué proponen estos análisis? ¿Hacia dónde vamos? El desafío, según se desprende de estos materiales, no es ni la tecnofobia, el miedo a la tecnología, ni la tecnofilia ciega, el amor acrítico. Es adoptar una postura de interrogación crítica frente a la tecnología. Interrogar la tecnología. ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso en la práctica docente? Suena interesante, pero concreto. Implica, por ejemplo, no dar por sentadas las plataformas que usamos o que usan los estudiantes. Preguntarnos, a ver, ¿cómo funciona realmente este algoritmo? ¿Qué modelo de negocio sostiene esta aplicación que parece gratuita? ¿Qué tipo de participación está promoviendo? ¿A quién beneficia? ¿Qué valores transmite, aunque sea implícitamente? Una vez que entendemos un poco mejor esas lógicas que están por debajo, podemos decidir cómo usarlas, o si no usarlas, o usarlas de manera alternativa, hackearlas incluso, pero siempre con un propósito pedagógico claro. Un propósito definido por nosotros como educadores y no impuesto por la herramienta misma. La clave es poner la pedagogía por delante, entonces. Esa es la clave. La pedagogía guiando a la tecnología, y no al revés, que es lo que pasa a menudo. Me gusta esa idea. Entonces el rol docente se redefine, ¿no? Se vuelve distinto. Se vuelve, si cabe, aún más crucial que antes. Ya no basta con enseñar a usar un programa, como si fuera una habilidad técnica neutra, un simple cómo hacer clic. El docente, la docente, se convierte en un mediador crítico fundamental. Alguien que ayuda al estudiantado a navegar el entorno digital de forma consciente, reflexiva, crítica, a no ser simplemente consumidores pasivos de contenidos o de entretenimiento. ¿Y qué implica ser ese mediador crítico en el día a día del aula? ¿Qué cosas concretas puede hacer? Implica muchísimas cosas. Enseñar a evaluar la credibilidad de las fuentes en línea, por ejemplo, que es básico. A identificar noticias falsas o fake news que nos inundan. Ayudar a comprender cómo funcionan los algoritmos de recomendación y las burbujas de filtro que mencionamos antes. Fomentar la reflexión sobre la propia huella digital, la privacidad, temas esenciales hoy. Desarrollar la capacidad de analizar los mensajes y las representaciones en los medios digitales. Enseñar a leer no solo el contenido que vemos, sino la plataforma misma, sus sesgos, sus intereses ocultos. Suena a una tarea enorme, la verdad, pero fundamental. Imprescindible, diría. Lo es,
Porque el objetivo último de integrar la tecnología en la escuela no debería ser simplemente hacer lo mismo de siempre, pero con pantallas más bonitas, ni tampoco replicar sin más las lógicas superficiales o comerciales del entretenimiento digital dentro del aula. Eso sería en el fondo claudicar. El objetivo, mucho más potente y necesario, es aprovechar las posibilidades tecnológicas, que son muchas, no hay que negarlo, para formar ciudadanos y ciudadanas que sean críticos, creativos, reflexivos, personas capaces no solo de usar la tecnología, sino de comprenderla, de cuestionarla y, por qué no, de participar activamente en la creación de una cultura digital que sea más justa, más ética, más democrática. En resumen, poner la tecnología al servicio de una educación emancipadora. Definitivamente, esta conversación nos aleja de esa idea simplista de enchufar la escuela al siglo XXI y ya está. La integración de lo digital es esta hibridación cultural profunda llena de estas posibilidades en conflicto, como bien vimos. Obliga a repensar a fondo cómo enseñamos, cómo se aprende, qué significa saber hoy y cómo nos relacionamos con el conocimiento y entre nosotros en este mundo hiperconectado. No parece haber respuestas fáciles, pero sí preguntas muy, muy importantes que debemos hacernos. Exacto. Y para seguir pensando, quizás podemos dejar flotando un par de esas preguntas que se desprenden del análisis, ¿no? Por un lado, pensando en la práctica concreta del aula. ¿Cómo podemos diseñar actividades que realmente hagan de puente entre esas formas de comunicación y entretenimiento digital que tanto atraen al estudiantado? Y la necesidad, que es irrenunciable, de profundidad, de análisis crítico, de reflexión que busca la escuela. ¿Es posible crear experiencias de aprendizaje que integren lo mejor de ambos mundos, sin banalizar el conocimiento ni desconectar de la cultura estudiantil? Esa es una pregunta clave para el día a día. Y por otro lado, una pregunta quizás más amplia sobre los fines mismos de la educación hoy. Si queremos formar una ciudadanía crítica para el siglo XXI, ¿qué nuevas alfabetizaciones son hoy tan indispensables como saber leer y escribir texto? Ya no alcanza con decodificar letras. Necesitamos aprender a leer críticamente la arquitectura misma de las plataformas digitales, los algoritmos que nos moldean, los intereses económicos y políticos que operan detrás de las pantallas que usamos cada día. ¿Cómo desarrollamos esa alfabetización digital crítica de manera transversal en toda la educación? Grandes preguntas. Son interrogantes abiertos, sí, pero esenciales para seguir construyendo la escuela que necesitamos, para seguir pensando juntos,